Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, por favor. Les voy a agradecer que tomen nota de la clase. Cualquier pregunta me la hacen llegar sin ningún inconveniente. Vamos a tratar de avanzar en los temas porque ya pues se nos avecina el otro examen y no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues vamos a entrarle con los que estén. No entiendo por qué no están conectados todos, pero no hay ningún inconveniente. Vamos a iniciar con los que estén. Ok, tenemos dos asuntos después del proceso sucesorio y basta recalcar que no hay necesidad de regresar en cierta forma a los elementos que nos hacen falta de la estructura del proceso sucesorio porque pues cuando los vimos en su oportunidad, nos enteramos que el expediente, al terminar en autodeclaratorio de herederos, el expediente se remitía se remitía directamente al Ministerio de Finanzas Públicas, a lo que es para efectos del pago del impuesto correspondiente. Cuando nosotros vemos esa posición dentro de la jurisdicción voluntaria, vemos que esa parte administrativa realmente involucra una serie de situaciones que al final afectan el proceso en sí. Esa remisión del expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas no solo es esa parte administrativa, sino todo empieza desde cuando se realiza lo que conocemos como el avalúo fiscal. Eso lleva su tiempo. Posteriormente, esa remisión al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, pues significa que el expediente va a tardar un tiempo más en que salga solo para efectos del cumplimiento del pago del impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Obviamente, cuando analizamos estos pasos, lo único posterior va a ser la adecuación del notario, la obligación del notario para poder compulsar el testimonio de las partes conducentes para los herederos y legatarios o para los interesados. En ese sentido, no es algo que realmente vaya a complicar porque los pasos realmente ya no, lejos de ser obligaciones notariales, en algunos casos con los formularios de finanzas se han convertido en un pase únicamente para que finanzas pueda dar aviso al registro de la propiedad de esa transmisión de dominio por medio de un proceso sucesorio. Entonces, circunstancias que nos llevan a trasladarnos al siguiente asunto, que es la identificación de tercero. Y acá vamos a tomar dos, no solo la identificación de tercero, sino también el cambio de nombre. Cuando analizamos el cambio de nombre, vamos a encontrar que nuestro Código Civil, desde el decreto ley 106, cuando nos va dando la teoría de la personalidad, desde qué momento comienza, ¿a quién se le adecua ese carácter de derechos? ¿Quién va a ejercer esos derechos? Obviamente, cuando no tiene una individualización, quien lo representa es el padre o la madre. Entonces nos preguntamos, ¿realmente esa función de derechos va a comenzar desde la concepción, como lo tiene nuestra Constitución, que al final pues es la teoría aceptada, o lo vamos a hacer de forma ecléctica, como nos establece el Código Civil? Para ello, ¿qué es necesario? ¿Cómo un ser que no tiene una identificación, es decir, que todavía no tiene un nombre, puede tener derechos por sí? Y obviamente las obligaciones derivadas por medio de un tercero. ¿Cómo se puede dar eso? ¿Se puede dar? ¿Tendrá solo derechos? ¿A través de qué se va a manifestar eso? Luego vamos a encontrar en el artículo 4 lo que conocemos como la identificación de persona. Y pues es bien sabido por todos que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Y ojo con esto, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Ojo con esta situación, porque ha derivado
en cantidad de cuestiones, planteamientos que han dado mucha discusión, y pues viene al caso preguntarnos si no quisiera que se inscribieran realmente. Pregunta, la madre quisiera que se inscribieran primero con su apellido y posteriormente con el apellido del padre. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se podría, no se podría? ¿Cuál ha sido la posición del RENAP? ¿Alguien que trabaja en el RENAP o alguien que me pueda decir su posición? ¿Cómo lo tomaría? ¿De acuerdo a la ley? ¿Se podría, no se podría? De acuerdo a esa valoración de derechos personales, ¿dónde podríamos ubicar eso? ¿El derecho primero de la madre o el derecho del padre? Con eso de las teorías que se ha tomado de la igualdad, ¿se estaría violentando la igualdad si no se pone primero el apellido de la madre o se pone primero el apellido del padre? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Quién me puede dar su versión sobre esto? Compañero, quiero escucharlos. Hablen, por favor. Ok. Entonces, asumo que esto ya lo conocen ustedes y no tienen ninguna duda y esto pues ya lo manejan. Cuando nos encontramos en esta posición, diferentes corrientes han adoptado no solo posiciones sobre la forma correcta de resolverlo, inclusive la Corte de Constitucionalidad en un momento dado emite una sentencia, pues no se define porque al final representa una acción de que sí se puede, pero a la vez deja a discreción, o sea, una acción de que la sentencia en sí la deniega, pero a la vez deja abierta esa puerta donde le da la posibilidad para que en el RENAP sí puedan los padres decidir si se ponen de acuerdo qué apellido puede llevar el nuevo ser que va a integrar la sociedad. Entonces, bajo esa premisa, quiero que entendamos algo. Nuestro corte es patriarcal. Cuando se mueve el apellido del padre, no solo se está moviendo, ojo, no es por cuestión de igualdad, es por cuestión de la línea paternal. Cuando se mueve el apellido del padre, lo que se está moviendo es esa línea y en cierta forma estamos cambiando y modificando esa línea al matriarcado. Y no es que esté mal si el corte fuera totalmente pues matriarcal. Sin embargo, ¿puede dar eso algún tipo de problema en la práctica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede dar eso algún tipo de problema o no puede dar algún problema? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo considero que tal vez por la costumbre que nosotros tenemos, ya bien como usted dijo, por el sistema patriarcal, sí puede dar a confusión, porque al momento de que se identifique la persona, ¿verdad? Y por la cuestión del padre, uno pensaría que el primer apellido es de él y que se cambie por el de la madre, ahí se podría dar una confusión. Sí, efectivamente. Bueno, al final, pues, conforme avanzan las teorías de los derechos humanos, en el hecho de que debe darse la oportunidad para que la mujer también, pues, pueda decidir sobre la ubicación del apellido de sus hijos, pues, se ha premiado a darle importancia a eso. Supeditado a que, si bien es cierto, antes, pues, seguir esa línea patriarcal era necesario contar con que el apellido del padre fuera en primer orden, pues actualmente pues se entiende que pueden haber otras medidas que también pueden ubicar esa línea hereditaria o esa línea donde cada persona va representando su forma de manejar ese asunto hereditario. Deme un segundo, ya vuelvo. Ok, entonces, pues viéndolo de una u otra posición podemos encontrar diferentes discusiones. Anteriormente, pues, un criterio del RENAP
En un momento dado se ubicó en que si los padres se ponían de acuerdo y ellos venían y establecían el orden en que querían que sus hijos llevaran los apellidos, pues no había ningún problema. El padre podía aceptar en que primero fuera el de la madre y segundo fuera del de él, o viceversa. Situación que fue cambiando y posteriormente pues se volvió a indicar que primero debía ir el padre y después el de la madre. Actualmente esa confusión todavía persiste institucionalmente. Sin embargo, pues debe dársele paso a las nuevas teorías evolucionistas y para ello se necesita un criterio más preciso y un criterio que no solo se centre en posiciones sobre derechos humanos, sino también en cuestiones que pueden ir redundando en cuanto a la práctica y la asunción de estos derechos que son añejos a cada ser humano y añejos a las personas. De esa cuenta, pues nos vamos a encontrar con que el nuevo ser va a tener esa garantía de derechos. ¿Y cómo va a ser perceptible eso? Les pregunto, alguien que no tiene identificación, que no tiene nombre, que no tiene una identificación dentro de la sociedad, ¿puede hacer valer sus derechos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede hacerse valer sus derechos o no puede hacerlo? Obviamente tendrá derechos. Que los pueda hacer valer es un tema muy complejo, porque para eso necesita identificarse. Si va a una institución, ¿qué va a necesitar? Identificarse. Si va de pronto a hacer algún trámite, pues va a necesitar identificarse. Si lo violentaron, imagínense ustedes que lo haya colisionado un vehículo, va a necesitar identificarse, porque ¿quién va a reclamar esos derechos? ¿Quién es el afectado? ¿Quién es el sujeto afectado? Y cuando nos encontramos en esa posición de señalamiento y ubicación dentro de la sociedad, surge lo que se conoce con el nombre, que es la forma en que esas personas se van a identificar y se van a distinguir dentro de la sociedad. De esa cuenta, que encontramos la forma en que se compone el nombre. Vamos a encontrar en esto también la forma en que se identifica una persona. Alguien me da el nombre, perfecto, o la identificación del tercero. Cuando vemos en el artículo 4 la forma en que se identifican las personas, pues nos va a dar cierta posición en que vamos a encontrar no solo la individualización del sujeto dentro de la sociedad, sino que aún más allá. ¿Cómo va a tomar variante esa ecuación o como lo queremos ver, esa integración de derechos del ser humano dentro de la sociedad? Entonces, ya sea a través del nombre como tal o a través de una identificación de esa persona que no se logra distinguir dentro de la sociedad. Para eso ya sea una identificación de tercero por alguien más, una identificación de persona cuando tiene ese problema, cuando su nombre, cuando ha usado diferentes nombres constantes y públicamente, entonces vamos a tener o una identificación de persona o una identificación de tercero. Entonces, denme un segundo, por favor. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar acá? Si lo hace la propia persona, es identificación de persona, valga la redundancia. Es decir, Mario Roberto, el día de hoy, decide que sencillamente tiene problemas, fue a RENAP, ahí aparece con un nombre, vio su DPI, pues está con otro nombre, está casado en el matrimonio, en lugar de Z en su apellido le pusieron una S, y bueno, independientemente, o un nombre y un apellido, se ha identificado constante y públicamente de diferentes formas porque al final no ha hecho nada para rectificar eso. ¿A qué acude? A un proceso de jurisdicción voluntaria que se conoce como identificación de persona. Ojo. Entonces, para esto nos vamos a su Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ubicar en el capítulo correspondiente
el capítulo correspondiente de los procesos especiales, donde encontramos directamente lo que es la jurisdicción voluntaria, vamos a encontrar ciertos principios que directamente se conjugan con la jurisdicción, no solo voluntaria en la vía judicial, sino también en la vía notarial. Pero ojo, acá solo tenemos 3 asuntos y uno de ellos va a ser la identificación de persona. Ya dijimos que en su momento, pues, la identificación de persona procede por la misma persona y eso se va a hacer a través de una escritura pública. Sin embargo, hay un proceso como tal, que es la identificación de persona realizada por un tercero. Imaginemos que haya fallecido un familiar de ustedes y esa persona, ustedes necesitan hacer un trámite en nombre de esa persona, pero ojo, esa persona en vida se identificó constante y públicamente con otros nombres. Ese proceso o ese asunto se le conoce como identificación de persona y es lo que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil va a regular, no solo pues atendiendo a los procedimientos establecidos para una jurisdicción no contenciosa, no litigiosa, sino que a su vez permita resolver ese asunto por parte de las personas interesadas. Entonces, el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, en atinencia con el artículo 5 del Código Civil, va a establecer que cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuera conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto o omitir alguno de ellos, de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación. Ojo, la que se hará constar en escritura pública. Esa parte es la identificación de persona. Y la siguiente, que ese párrafo lo vamos a dividir, la identificación de un tercero. Se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Y es básicamente cuando la persona, pues obviamente, cuando un tercero va a identificar a alguien más. Entonces, aquí encontramos los pasos y esto es válido también para que se tramite de forma notarial. Encontramos que el artículo 442, siendo el único asunto que termina, que el notario resuelve a través de un acta de notoriedad, es la única acta que el notario va a certificar para efectos de ser operada en el Registro Nacional de las Personas, únicamente. Entonces, les voy a pedir que en el artículo 442, exactamente en el inciso 3, ustedes pongan una calaverita. Ustedes ya saben por qué. El artículo 442, en el inciso 3, al momento de indicar lo que contendrá el acta de notoriedad, hace la salvedad que debe de contener la declaración de 2 testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Y es uno de los casos en que los parientes pueden ser testigos. Caso en que los parientes pueden ser testigos, pónganle una calaverita porque puede ser pregunta de privados. ¿Y eso qué significa? Sencillamente que eso se va a dar a través de una identificación de tercero en un acta, a través del acta de notoriedad, caso en que los parientes pueden ser testigos. Ok. Posteriormente, pues nos vamos a remitir y obviamente el cambio de nombre no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Hay uno en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero eso es en la vía judicial. ¿Dónde vamos a encontrar el procedimiento que el notario debe seguir? Donde el notario está facultado para poder tramitar y resolver un cambio de nombre. Entonces vamos a ir pasando estas y vamos a hacer un repaso y ya vamos a llegar ahí. Ok, entonces, vamos a encontrarnos con esto que hemos ido viendo de manera muy resumida. Vamos a encontrarnos con ciertas situaciones como, por ejemplo, en la identificación de tercero, en el caso de la oposición,
Esta se va a solicitar, bueno, se solicita la publicación de un edicto para establecer cualquier posible oposición, y si se da dentro de los 10 días siguientes a la publicación, se debe iniciar un juicio ordinario ante un juez de primera instancia. Es decir, se suspenden las diligencias voluntarias y el notario está obligado a remitir el expediente al juez de primera instancia. Si no hay oposición, el notario hace constar tal circunstancia en un edicto. ¿Por qué debemos seguir o por qué se sigue un juicio ordinario para este tipo de asuntos? Primero, porque no tiene tramitación señalada, y cuando no tiene tramitación señalada en la ley, esta establece que debe seguirse a través de un juicio ordinario. Luego encontramos las situaciones del acta de notoriedad y vamos a encontrarnos que en el punto 3, tal como pueden ver ustedes acá, va a establecer lo que es la declaración de 2 testigos. Único caso en que los testigos pueden ser parientes de la persona cuya identificación se trata. No hay más. El trámite, pues ya lo conocen ustedes, no hay mayor inconveniente, ya lo hemos visto cuando hemos repasado los esquemas. Y nos vamos directamente al cambio de nombre. Ok. Cuando pensamos en el nombre tal como lo venimos hablando, pues una persona tiene derecho a una identificación, pero pensemos en el caso de alguien a quien no le guste su nombre o quien tenga muchos problemas con el nombre que le han puesto. Pensemos en ese caso. ¿Qué pasaría ahí? A usted le pusieron un nombre, no le gustó, imaginemos que le hayan puesto Pepito, porque al papá le gustaban mucho los cuentos de Pepito. El hijo, obviamente, de grande puede ser que haya sufrido de bullying en un montón de situaciones y que ya no quiera que lo conozcan como Pepito. O imaginemos el caso de que le gustaba tanto Messi y el hijo ya cuando crece le iba más a Cristiano Ronaldo. Esas situaciones y otras muchas situaciones sociales pueden derivar en que una persona pues se vea la necesidad de optar a un cambio de nombre. Entonces, el cambio de nombre es el acto o va a ser el acto por el cual una persona puede cambiar su nombre previa autorización judicial o notarial. Es decir, el trámite puede ser judicial o notarial, siendo oponible dicha resolución. En jurisdicción voluntaria, pues no, nada toma carácter de cosa juzgada, siempre puede ser revisado. El trámite, obviamente, pues vamos a necesitar un acta notarial de requerimiento donde se van a exponer los motivos del cambio de nombre, el nombre que se quiere adoptar, y obviamente entre los documentos que se deben de acompañar va a estar la partida de nacimiento, la partida de certificación de matrimonio, en caso sea menor de edad, certificación de la partida de matrimonio de padres en caso sea menor de edad, o cualquier otro documento donde se pueda ver, pues obviamente establecer no solo el nacimiento, sino los documentos donde conste el nombre de la persona para hacer las anotaciones respectivas. En la identificación de tercero o identificación de persona, lo mismo sucede cuando se va a operar el Registro Nacional de las Personas, se tiene que hacer la anotación en la partida de nacimiento. Para eso se incorporan también las pruebas del caso donde la persona se ha identificado constante y públicamente de forma diferente. Pueden ser títulos de la universidad, puede ser certificación de nacimiento, puede ser incluso se me ocurre una certificado de función. Yo he tenido casos donde no solo la certificación de nacimiento, la certificación de matrimonio y la certificación de función difieren en cuanto al nombre. La persona se identifica constante y públicamente con varios nombres y se puede mostrar con esos documentos. Entonces, esos documentos son fundamento y son prueba para ello. Luego, pues obviamente debe haber una resolución de trámite, se notifica al interesado, el acta notarial. Recuérdense, los 3 primeros pasos. Si hay declaraciones testimoniales en el cambio de nombre, pues que pueden ser ciertas, como puede ser que no existan también, sino que baste solo con la prueba documental.
Entonces, pues esto es opcional, no es necesario. Puede hacer que ustedes, yo les pueda preguntar en el examen, deme los pasos, los fundamentos o los pasos del proceso cambio de nombre, o el asunto de cambio de nombre. Y ustedes me digan la declaración testimonial que se recibe por medio de actas notariales. Y les pregunto yo, ¿es opcional o es obligatorio? ¿Es necesario, es obligatorio que vayan esas declaraciones testimoniales o no? No es obligatorio, porque si ya tienen los documentos, no hay necesidad que vayan estas declaraciones testimoniales. Donde he visto que va recurrentemente es cuando es un menor de edad, entonces se necesitan testigos pues para darle posicionamiento a eso, pero en la mayoría de casos, cuando la persona es mayor de edad, no he visto que difiera en ese sentido. La publicación de un aviso en el término de 30 días, 3 veces en el diario oficial, 3 veces en el diario de mayor circulación. Los requisitos de este aviso, ¿cuáles son? Nombre completo del peticionario, nombre que desea adoptar, la advertencia que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados con el cambio de nombre y pues obviamente la resolución final. Si se dan cuenta, los pasos, vean cómo van amarrados. Aplicación del aviso, obviamente el diario oficial, luego la resolución final, que es la resolución notarial, en la cual se hace constar el cambio de nombre y se manda a publicar el último aviso. O sea, el notario resuelve y después todavía hay un último aviso. Esta publicación de este aviso en el diario oficial adopta ya el nuevo nombre. Y ojo, posterior a ese último aviso, es el único caso donde el notario, después de resolver de forma final, no se identifica inmediatamente, sino manda a publicar un último edicto. Y después de eso ya puede certificar con su duplicado para el Registro Nacional de las Personas. Normalmente, pese a que no está en ley, pues es común que se adjunte una certificación de la partida de nacimiento, una original y fotocopia de la última publicación. Se remite el expediente al director de Archivo General de Protocolos y pues con ello estaría finalizando el trámite del cambio de nombre. ¿Qué situaciones debemos de tomar en consideración acá, jóvenes? Y esto es algo muy importante que lo tomen en cuenta. La identificación de tercero, la identificación de persona, el cambio de nombre no genera filiación. Es decir, se puede llamar, imaginémonos el caso del alcalde que falleció. ¿Quién me recuerda el nombre del alcalde que falleció acá en Guatemala? Álvaro Arzú. Álvaro Arzú. Exactamente. Entonces, imaginémonos que el nuevo nombre sea Álvaro Arzú. Nadie se opuso a ese nombre. Les pregunto, por el hecho de que esa persona vaya a tener el apellido Arzú, ¿tiene derecho a los bienes de Álvaro Arzú? ¿Tiene derecho a reclamar los bienes que aún quedan o que aún no estén? O es más, ¿tiene derecho a considerarse familiar, hermano, primo, tío, lo que sea de la familia Arzú? No genera afiliación ni genera función de derechos. Con ello, lo que se intuye es que es un asunto únicamente para resolver cuestiones de jurisdicción voluntaria, pero que no va a generar ni posición patrimonial, ni patriarcal, ni de parentesco, es decir, no va a generar filiación, mucho menos de adjunción de derechos respecto a otro titular. En ese sentido, alguien puede llamarse inclusive Juan Carlos Plata. Si no hay oposición, pues obviamente solo va a tener el mismo nombre, pero no va a poder por eso considerarse familiar de Juan Carlos Plata, ni mucho menos reclamar bienes por ser familiar de Juan Carlos Plata. Sí, Nancy. Licenciado, disculpe, solo cuando usted hablaba del acta notaria, lo que leí de notoriedad, no escuché muy bien porque mi señal está algo mal. Cuando se trata de una persona mayor, ¿es necesaria o dijo que era opcional? Para la identificación de terceros, es que no entendí muy bien esa parte. El acta de notoriedad siempre se va a dar en la identificación de tercero, es así o sí se va a dar. En el cambio de nombre es la variante. En el cambio de nombre, por ejemplo, ustedes van a encontrar que el cuarto paso, es decir, tienen el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. ¿Estamos en eso? 3 pasos obligatorios.
El cuarto paso, si hay declaraciones testimoniales, estas se van a recibir mediante acta notarial. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Esas declaraciones testimoniales son las que no son obligatorias. No son opcionales. Puede ser que se lleven pues únicamente para respaldar que la persona sí quiera cambiar ese nombre, que por diferentes razones sociales. Perfecto, se da, no hay ningún inconveniente, pero ojo con esto, no tiene nada que ver si lo lleva o no lo lleva, es decir, la persona puede decir llevarlos o no llevarlos, pero no es obligatorio y no va a perjudicar el trámite del asunto de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Para eso sirven las pruebas documentales. Imaginemos el caso que se quiera cambiar el nombre, el hecho de la pregunta es, y la pregunta viable es, ¿qué tiene que ver que no lleve testigos? Si él lo único que quiere es cambiarse el nombre. Entonces, ese paso puede hacer que exista o no puede hacer, o puede hacer que no exista. Yo se los enseño, porque en la práctica puede ser que alguien diga, mire, ellos son mis testigos. Bueno, entonces tómenle las declaraciones testimoniales en acta. Pero puede ser que no los tenga, entonces no haya necesidad de eso. ¿Me entienden? Y eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Por eso, de nada me sirve a mí enseñarles que solo se aprendan de memoria los pasos si no les enseño la lógica de cada uno de ellos. Cuándo pueden estar o cuándo no puedan estar. O inclusive cosas que quizás no puedan ser tan trascendentales, pero que en jurisdicción voluntaria sí se dan, como por ejemplo en el acta de notoriedad, vamos a encontrar que es uno de los casos donde los parientes sí pueden ser testigos, pero vamos a encontrar en otros casos donde los parientes no pueden ser testigos. Entonces, acá sí es necesario que nos adentremos más a esos asuntos y procedamos a analizar esos aspectos donde realmente vamos a tener inconveniente, pero que al final pues son posiciones que si nosotros las comprendemos no vamos a tener inconveniente. Imaginemos que ustedes tengan un examen de jurisdicción voluntaria y yo les estoy preguntando por los pasos de un cambio de nombre. Si yo llego, por ejemplo, al asunto de los testigos, a mí sí me interesaría saber si ustedes han comprendido esa parte donde esas declaraciones testimoniales puedan ser opcionales o puedan ser obligatorias. Entonces, realmente ahí es más común que lo encontremos en el caso de menores, porque en el caso de menores vamos a resguardar más el proceso y por cualquier cosa, pues vamos a poner ahí la posición de recibir esas declaraciones testimoniales. Y es más, ahí entra en juego también la Procuraduría General de la Nación, porque es importante que en el caso de menores, ojo, representación de menores, la Procuraduría General de la Nación emita opinión, porque es ella la representante de los menores. Alguien me dice, están los padres, cierto, pero imaginemos el caso que hay algún inconveniente en el futuro. Entonces, yo de todas maneras, por medio de la jurisdicción voluntaria, yo me puedo auxiliar y puedo solicitar el auxilio de las autoridades y solicitar la opinión. No tiene nada de malo. Eso lo único que hace es respaldar mi trabajo. Bueno, no está en la ley, pero pues queda posición de cada uno. Y en la práctica, mientras más resguardada esté la fe pública notarial, el trabajo de ustedes no va a llevar mayor consecución, no va a llevar mayor inconveniente, y pues esto le va a generar a ustedes no solo más confianza al momento de trabajar, sino también les va a dar más confianza a sus clientes para poder llegar con ustedes. Un cliente le va a referir a otro y así posteriormente. ¿Preguntas al respecto, por favor? Sí, Luis Fernando. Buenas tardes, licenciado. No sé si me logra escuchar. Le logro escuchar. Sí, solo una duda. Después de hacer todo este proceso, después de la resolución o auto final y remitir al expediente, al archivo de protocolos, ¿qué se hace después con los documentos personales? O sea, se cambia también ahí. Por ejemplo, si yo tuviera mi título de la universidad con mi nombre anterior. Vea, pensemos en el caso de usted. Usted, veámoslo ahorita como estudiante y veámoslo después ya graduado. Ahorita como estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Si hace usted un cambio de nombre o una identificación de tercero, obviamente eso va a la partida de nacimiento. Con esos documentos, con la resolución o con el certificado de nacimiento y con la resolución que se tiene, con la certificación que pueda obtener de esa razón en la partida de nacimiento o en los documentos que tenga, puede ser que ya esté casado, la certificación de matrimonio. Con esos documentos puede usted solicitar que se anote su identificación en los documentos concernientes. Por ejemplo, si fuera una identificación de persona, usted va a pedir que se anote en su título de, no sé qué profesión tiene media, podría ser bachillerato, en su título de bachiller, en su certificado de sexto primaria, de básicos, y así sucesivamente. Todos los documentos que usted quiere puede pedir que se haga la razón correspondiente donde queda sentado, que usted se identifica constante y públicamente con varios nombres, para que si alguien ve los documentos y ve su DPI, no diga, mire, no es el mismo, sino vea que tiene una razón y no haya ningún problema para algún trámite. Ahora bien, cuando es cambio de nombre, no. Cuando es cambio de nombre, no basta solo con una razón. Cuando es cambio de nombre, usted en ese caso lo que puede pedir es que sus documentos salgan con el nuevo nombre. Para ese momento usted tiene que solicitar una reposición de esos documentos. Obviamente en esa reposición se va a hacer constar la razón del por qué usted está solicitando la misma, y es muy probable que en alguno de ellos en la parte de atrás exista la razón del cambio de nombre como tal. Para eso es que sirve. Obviamente la ventaja es que su título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, así como abogado y notario, va a salir con su nuevo nombre. Ahora bien, si esto lo hiciera ya después de graduado, va a tener que solicitar reposición de sus títulos, ya como si usted quiera que aparezcan con el nuevo nombre, porque si no, eso le va a dar cantidad de problemas. Eso le va a dar cantidad de problemas porque usted ya tiene otro nombre, su DPI va a tener otro nombre. Entonces, para evitar eso, tiene que hacer todo el cambio correspondiente o los razonamientos respectivos en los documentos que usted necesite para poder pues manejarse dentro de la sociedad, no solo para sus trámites, sino que le van a servir a usted también como persona. ¿Alguien más? ¿Resolvimos, Luis Fernando? Perfecto, licenciado. Gracias. Ok. Carlos Batén. Carlos Batén, buenas tardes. Perdone la molestia. ¿Qué pasa si, digámosle que yo me casé hace 5 años con mi nombre actual, o sea, con ese nombre, pero posterior yo cambio mi nombre? ¿Cómo sería el procedimiento? Usted, una de las preguntas que hizo el compañero era de que usted indicaba que se anote, pero yo donde no le entiendo tampoco dónde se le anote y quién me hace ese procedimiento. Solo aclaremos algo, Obviamente la institución correspondiente, si usted va a querer una reposición de título, que se anote eso, o va a acudir al Ministerio de Educación o al centro educativo correspondiente para que a través del Ministerio de Educación se haga la anotación respectiva. Y igual forma en el cambio de nombre, si es así, a través de la universidad para que hagan el cambio de nombre como tal en los títulos. Al momento de hacer la reposición, usted hace la solicitud. Ahora bien, en cuanto al caso que usted planteaba, solo quiero entender algo. Usted me dice que se casó hace 5 años. ¿Y después qué pasó después? Porque eso ya no le entendí. Digámosle que yo me casé hace 5 años con mi nombre, Carlos Batén, pero yo el otro año me quiero cambiar a otro X nombre, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede ahí? Porque si no, imagínense o sea, en este caso mi esposa va a decir, ahora ya no estoy con Carlos, sino que va a quedar soltera. Soltero, o sea, ¿quién? ¿Ella o yo? No, de ninguna forma. Lo único que va a hacer ahí, recuérdense que ustedes la certificación del cambio de nombre con su duplicado la van a remitir al Registro Nacional de las Personas. ¿Quién lleva el registro de los matrimonios? RENAP. Obviamente eso no va a quedar sentado solo en su certificado de nacimiento, sino también en su certificado de matrimonio y en los documentos que consten en el Registro Nacional de las Personas. ¿Eso para qué le sirve?
obviamente para que usted no quede soltero tampoco, para liberarse de obligaciones patriarcales, es decir, que usted tenga hijos, diga yo ya no pago ahora la pensión alimenticia, no es así, porque si usted no paga o no le da a mantención de vida a su esposa, sepa que sí, de igual forma puede seguirse un juicio oral de alimentos en su contra, porque usted no ha pagado, no ha cumplido con esa obligación de alimentos. Ahora bien, que usted quede soltero, no, porque incluso hasta que usted haga el cambio de nombre, eso lo va a seguir inclusive hasta en su nuevo DPI. Y es más, aunque usted tenga otro nombre en su DPI, cuando se vea la relación, lo que le cambia es el nombre, no el número de identificación. Usted se va a seguir identificando con el mismo número de identificación. Entonces, es la misma persona, solo que cambió el nombre. Eso es lo único que quiere decir. Y ese es un derecho que usted tiene, pero no pierde las obligaciones. Las obligaciones siguen siendo inherentes a usted. ¿Alguien más? Sí, Catherine. Buenas noches, Lick. Yo he visto en algunos documentos que ponen IO, o sea, que les dejan el nombre que tienen y el nuevo que quieren. ¿Eso es en todos los casos o en algunos sí se elimina el nombre completo que traían? Normalmente es criterio institucional. Si se deja el nombre anterior, al final lo que están recayendo ahí es en una identificación de persona. Es poniendo eso, porque al final ¿de qué sirve cambiarse el nombre si de todas maneras imaginemos Pepito Funes y ahora se llama Juan Carlos Plata? Entonces, Pepito Funes y yo Juan Carlos Plata. Si usted no quería que le conocieran con el nombre anterior porque no le gustaba, porque lo molestaba, ¿de qué sirve hacer el cambio de nombre si de todas maneras le va a seguir apareciendo? Entonces, ha sido criterio de algunas instituciones, pero no es lo correcto. Lo correcto es que aparezca el cambio de nombre y si quieren en la parte de atrás que aparezca razonado en qué fecha hizo el cambio de nombre y todo lo que va a constar la certificación con suplicado. Obviamente ahí va la razón del cambio, por qué notario se hizo o en qué fecha se anotó la inscripción del cambio de nombre correspondiente. Eso es lo único que podría llevar, pero no podría afectar los intereses de la persona. Pero como le digo, vamos a encontrar, lo he visto en algunas, más que todos, son instituciones privadas que tienen ciertos documentos donde he visto que hacen eso, pero acá lo único que está afectando es los intereses de la persona que hace el cambio de nombre, salvo que fuera de una identificación de tercero, entonces no hay ningún problema, porque ahí pueden ir los nombres, todos los nombres que utilizaba constante y públicamente para hacer entender que al final esas personas o esa identificación de varios nombres corresponden a un mismo sujeto, a una misma persona. ¿Alguien más? Sí, Maritza. Buenas tardes, licenciado, gracias. Y en cuanto al caso de los apellidos de los hijos, ¿esto lo podrían cambiar, por ejemplo, que el padre cambió los apellidos? Tendrían, ¿verdad?, diferente apellido los hijos. ¿Esto posteriormente ellos podrían cambiarse el apellido para estar igual que el papá o cómo funcionaría esto? Sí, ellos también podrían solicitar cambio de nombre. Ojo, el cambio de nombre no opera, no es todo el nombre. Si quieren cambiar todo el nombre, lo pueden hacer. Pero si quieren cambiar solo el apellido, o el primero, o el segundo, o el primer nombre, o el segundo nombre, o imaginemos el caso de alguien que tenga 4 nombres. Porque es el caso, yo tenía un amigo que se llamaba Juan Carlos Marco Antonio Barrientos Galvez. 4 nombres, y al final le decían Chayo. Entonces, él podría hacer un cambio de nombre y quitarse 2 y dejarse solo 2 nombres y los 2 apellidos. Entonces el cambio de nombre o es todo o es una parte, o puede ser solo una letra, no importa. El cambio de nombre se da en esas circunstancias. Entonces puede ser que los hijos con posterioridad, si el padre quisiera, pues como ellos tienen la representación legal de los menores, ellos pueden comparecer y hacer el cambio de nombre para que aparezcan también con el apellido del cambio que el padre pues ya realizó. ¿Alguien más? Sí, Francisco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo con una consulta. Yo hace un par de años me enteré de un caso en el que la mamá de un amigo
le había como que dado su propiedad por donación, pero al momento de ver la escritura matriz, ella tenía un nombre distinto al de la nueva escritura. Entonces, no sé si en estos casos, como la mamá creo que no quería cambiarse, como que hacer la rectificación, entonces en estos casos que ella como que ya les donó y ya está la escritura, se puede hacer la identificación mediante terceros. Si ya no está viva ella, sí puede hacer una identificación de tercero. Los parientes podrían realizarlo porque obviamente eso les beneficia a ellos para cuestiones de herencia. Es fácil probar porque al final, como les digo, cambia el nombre, lo que no cambia es el número de identificación, el código único de identificación sigue siendo el mismo. Entonces, es fácil probar con los documentos y ver que pues todos esos nombres corresponden a la misma persona. De hecho, se hace en un proceso sucesorio, bueno, los procesos sucesorios de las personas de antes es muy común que suceda esto. Aparece la certificación de nacimiento con un nombre, luego encontramos, ¿qué les digo yo? Una certificación de matrimonio con otro nombre, o le pusieron una tilde, un apellido, antes era mucho problema de la tilde, pero bueno, tenía o no tenía la tilde, o una Z o una S, imaginemos López a veces estaba con S o a veces estaba con Z, eso ya daba inconveniente. Y para colmo de males, en la certificación de defunción a veces solo le ponían un nombre y un apellido, pero era la misma persona. ¿Tenía que seguir el proceso sucesorio? Claro, pero antes de seguir el proceso sucesorio también necesitaba la identificación de tercero. ¿Por qué? Porque si no, ¿a quién le iban a resolver ustedes? ¿Quién iba a ser el causante? ¿Óscar Pérez o Óscar Omar Pérez López? ¿Quién iba a ser? Tenía que tener certeza, tenía que tener seguridad jurídica. Entonces, necesario era realizar una identificación de tercero para que ya anotada una de la identificación de tercero, pues pudiera en el acta de requerimiento anotarse que esos nombres pues identificaban al final a la misma persona, sin ningún inconveniente, y acompañaban pues los documentos respectivos donde ya estaba la anotación de la identificación correspondiente. Eso es al final lo que se tendría que realizar, porque si no, de nada serviría hacer todo el proceso de proceso sucesorio. Imaginémonos que llega hasta la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, al ver que no concuerda con los documentos, se lo va a volver al notario, se le va a rechazar, el dictamen va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a encontrar diferencia entre los nombres y va a decir no es la misma persona, el causante no es el mismo, y les va a tocar que hacer todo de nuevo. Para evitarse eso, la identificación de tercero, y eso es lo que realmente ayuda en la práctica, porque a veces un proceso sucesorio, que no es nada barato, puede llevar ese peso de que sería necesario una identificación de tercero. Como notarios, yo les sugiero a ustedes que, vean, no les digo esto realmente porque yo me crea llevármelo todo. La verdad, yo estuve trabajando como procurador hace varios años y no tenía a mi cargo un solo abogado, un solo notario. Ustedes saben que normalmente el procurador es el que termina haciendo muchas cosas y el profesional pues solo termina firmando. Pero sí llevaba bastantes cosas notariales, escrituras, los procedimientos notariales, la procuración de los casos, inclusive si al abogado se le olvidaba hacer algo, llegar a los juzgados, ver cómo se resolvía esto, si había hecho mal un memorial, ver cómo se arreglaba, se presentaba el nuevo, se le dejaba para que lo firmara y se entregaba, incluso hasta el número de copias. Y era increíble ver cómo colegas a veces no sabían ni cuántas copias debían adjuntarse a un memorial. A veces consignaban, se adjunto 5 copias del memorial y documentos adjuntos, y me adjuntaban las 5 copias. Y a veces era urgente, eran memoriales urgentes o eran de amparos. Y el problema es, ¿y la copia que le tienen que sellar de recibido? Está bien, todas las 5, pero las copias que tiene que sellar de recibido. Y eso demoraba más tiempo. Cuestiones sencillas que quizás dirán ustedes, no, eso yo lo sé, pero es increíble, en la práctica se da. Entonces, yo les digo,
si llega a sus manos un proceso, primero analícenlo bien antes de cobrar, porque si no el cliente va a dar por sentado que solo eso tiene que pagar y va a llegar y les va a reclamar a ustedes. Y hay clientes que no precisamente son tan calmados. Y esto ya es la práctica, esto es la vida jurídica, donde el notario no puede faltarles el respeto, sino debe saber desde el momento que llegan cómo asesorarles, y eso implica saber inclusive cómo cobrar. Es cierto, hay una ley donde podemos ver más o menos qué honorarios cobrar y cómo manejarlos, pero en la práctica no se da. La práctica no tan fácil va a tener ustedes el arancel y van a ver cuánto cobrarle. No se da. Entonces, normalmente hay una discrecionalidad para el cobro, pero tienen que saber cómo cobrarles, porque si les cobran poco, imagínense que necesitan una identificación de terceros, después se van a enojar ustedes porque es mucho trabajo. Y al final, como no lo cobraron, van a tener que hacer más gestiones, va a llevar más documentos. O imaginémonos el caso de que sea, ustedes le hicieron el cálculo del pago al señor y él tenga 10 bienes en diferentes lugares del territorio nacional, y me recuerdo de uno así, y usted le haya dicho, mire, el avalúo fiscal, normalmente le va a llamar evaluador, le dijo, mire, por el avalúo fiscal les cobro 2,000 quetzales. Y ojo, se le olvidó decirle que había un bien en cada uno de los lugares del territorio nacional y que eran como 8 o 10 bienes. Quiere decir que el evaluador va a tener que hacer el avalúo de todos, entonces no va a ser el mismo costo, va a ser más. Y si ustedes le dijeron a su cliente solo 2,000 quetzales, se va a enojar con ustedes. O imaginémonos que solo hayan cobrado 10,000, 11,000 quetzales por el proceso sucesorio, que es más o menos entre lo que se está cobrando. Y se les olvidó, no se dieron cuenta que la causante se identificaba constante y públicamente de varias formas. O dejemos eso. Los herederos o legatarios, más de alguno de ellos, también se identificaba constante y públicamente de varias formas. Entonces, esas cosas no se nos pueden pasar como notarios, porque nos traen consecuencias legales muy delicadas. Y es ahí donde ustedes tienen que ser juiciosos y tienen que ser pilas. Y en ese sentido, la posición de su servidor es tratar de llevarlos a ese punto y que ustedes tengan cuidado, no solo como estudiantes y no vean solo sacar el título y ya me gradué ya, sino que esto les sirva también para saber. Alguien mira, es que yo trabajo en una institución pública, el Ministerio Público, un juzgado, quizás no lo necesite. Vean, jóvenes, tarde o temprano lo van a necesitar, inclusive hasta para no dejarse sorprender. Y les voy a decir por qué, porque yo he visto colegas engañados por otros colegas. Como se desconoce el derecho a veces por no nutrirnos, por no leer constantemente, nos encontramos en casos donde un colega le dice, mira, dame 20,000 quetzales y ahí te lo voy llevando. Pero 20,000 quetzales, ¿por qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Ustedes conocían por qué les estaban cobrando eso? O inclusive después se enojan entre colegas y dicen, mira, pero es que no me hiciste eso. Verás que estaba complicado, yo hice esto y lo otro. Y el desconocimiento inclusive a veces le permite advertirle o le impide a uno advertirle al otro profesional de una posible equivocación. Y en ese caso, yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes algo que pensé, y se los digo erróneamente al principio, cuando yo comenzaba inclusive viendo cosas de derecho notarial, yo jamás pensé que tuviera tanta incidencia. Sin embargo, la vida me dio un vuelco y me enseñó que el derecho notarial era uno con todo el derecho y tenía incidencia muy importante. Veamos un caso en lo penal. Actualmente estoy viendo un caso muy delicado de una usurpación agravada. Y es increíble, jóvenes, cómo las actas redactadas por los auxiliares fiscales tienen mucha incidencia. Uno dice, es un error, se le pasó al auxiliar fiscal, el juez va a tomar y le va a dar fe pública al fiscal. El problema es el abogado defensor. Obviamente, si yo estoy como abogado defensor, me conviene,
Pero ¿y si estoy como creyente adhesivo? Y es mi cliente el que va a salir perjudicado. Ese error no me conviene. O inclusive en el uso de muletillas o en el uso de cuando el auxiliar fiscal redunda mucho o cuando no sabe cuál es el término correcto o en las estaciones o cómo delimitar bien las cosas. Inclusive qué va a poner o qué va a plasmar en acompañamientos hacia el registro de información catastral o cuando hay casos donde hay actos de violencia en la comunidad. Imaginemos que saquen tambos de gasolina, machetes, palos. ¿Será que eso solo va a pasar inadvertido o el auxiliar fiscal tiene que consignarlo en un acta? ¿Qué pasa si lo consigna? ¿Qué pasa si no lo consigna? Ustedes como profesionales, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué harían? Esa es la práctica. Los casos muchas veces no se logran solo en la oficina, hay que salir y hay que rebuscarlos, hay que trabajarlos. Muchas veces la práctica no le lleva como lo ven normalmente en una clase, las audiencias, la denuncia, luego viene, o la querella, luego viene y ya están tribunales. No. Cuando ya están en la práctica, a veces toca iniciar el proceso desde cero, porque muchas veces su cliente no va a ser el afectado, sino no va a ser el denunciado, no va a ser el sindicado, no va a ser el acusado, sino muchas veces su cliente va a ser la persona agraviada, la persona que padeció esa afectación de derechos. ¿Cómo van a respaldar ese derecho? Sabiendo que en el Ministerio Público muchas veces el proceso es engorroso, solo para presentar la denuncia, luego presentar la denuncia, ¿qué pasos tiene que hacer el auxiliar fiscal? Tiene que recabar, tiene que recibir declaraciones testimoniales, a veces piden solo los videos y piden un disco. Eso no le va a hacer, que eso desde ahí no es prueba. El auxiliar fiscal debe seguir una cadena para que la prueba pueda ser tomada y valorada en el momento del debate. Es que el auxiliar fiscal solo quiere verlo antes para saber si se puede judicializar o no, solo para tener criterio. Pero al final, ¿afecta o no afecta a sus clientes? Y mientras tanto, ¿qué más? Y no les miento. Este proceso, por ejemplo, de usurpación agravada, me ha llevado ahorita casi 6 años. Imagínense, estar viendo documentos, lo del RIC, que no dejaba ingresar a los peritos, luego que el vuelo entró, y un montón de situaciones. La declaración de los testigos, para que ahora sean aproximadamente 65 órdenes de aprehensión. Y estar anotando y viendo que cada nombre de los sindicados o los posibles sindicados fuera bien escrito, que no hubiera ningún problema, que si había un error, tener que hacer una ampliación del acta. Las declaraciones bien tomadas, qué tenía que declarar, porque si no, de nada sirve, se cae en el proceso. De nada sirve tener un expediente de este tamaño si al momento de acusar se cae por un error en toda esa estructura. Una pieza mal colocada les bota todo. Y en ese sentido juega un papel muy importante su astucia notarial. Su conocimiento notarial en ese aspecto, no por demás. Internacionalmente el derecho notarial juega un papel muy importante porque logran tener esa astucia y les da ese carácter de astucia a ustedes para que puedan ver esos aspectos. Aunque digan que no van a trabajar en el notariado, si ustedes se llegaran a jubilar, les aseguro que la mayor fuente de ingresos o la mejor oportunidad de ingresos va a ser el derecho notarial. Y ahí se van a ver forzados a entender. Y puede hacer que sea la mala. Entonces mejor tómenle amor a esto. Es algo que realmente les puede ayudar mucho en su carrera profesional. El día de hoy hemos terminado con estos 2 asuntos. Dejamos por ahí para que puedan descansar. Sí, Karina. Buenas noches, licenciado. Pregunta. En el cambio de nombre, en el caso de que si se presenta un cliente de sexo masculino,
queriendo cambiarse el nombre a uno femenino por su orientación sexual. Mi duda es, ¿existe una prohibición o regulación de esto? Y usted como notario, ¿qué recomienda en ese caso? Vean, de hecho, les puedo comentar que ya han habido casos, inclusive en la universidad. Entiendo que había un alumno de sexo masculino que se cambió el nombre por mujer, pero sin embargo, lo que no se le permitió fue cambio de sexo en su certificación, es decir, en sus documentos. Es decir, él seguía apareciendo como masculino, pero sí tenía el nombre como mujer. ¿Por qué actualmente no se le ha dado mucha prohibición a esto? ¿Por qué se ha tendido hacia ese sentido? Porque hay derechos humanos y la comunidad LGBT pues ha tenido el derecho a cambiarse esos nombres. ¿Cuál es mi opinión con relación a este caso? Porque también este fue un tema que abordamos en un foro precisamente en España, en la sede del CEDEW. Les voy a ser muy concretos, jóvenes. Máximo los que tenemos cierta posición religiosa, sabemos que es un asunto muy delicado de tocar. Yo he sido del pensar que el matrimonio pues está establecido en la Biblia y no se puede violentar. Pero ojo, tiene derechos, por ejemplo, y ahí tengo que ser razonable porque inclusive la Iglesia Católica, inclusive diferentes iglesias han manifestado al respecto de las iglesias evangélicas y la posición ha sido similar. Como las comunidades LGBT tienen derechos que no se les puede negar, pero son derechos que no pueden violentar los de los terceros. Por ejemplo, en cuestiones patrimoniales. Imaginémonos que dos de ustedes sean varones o dos de ustedes sean damas y desean pues que vivir juntas. Fallece una, la familia nunca la cuidó, nunca la quiso y todo, pero ella viene y dice que yo quiero que mis bienes los tenga ella, o aunque no hay situacional, va solo la familia, pero no va la compañera, y ahí entonces la ley está desprotegiendo una necesidad que tienen intereses o bajo un especial. Entonces, para esa situación patrimonial, sí lo veo factible. ¿Cómo se puede proteger eso? ¿A través de qué figura? He pensado, inclusive cuando he estudiado la diferente gama, no solo de derechos reales, sino de situaciones patrimoniales del derecho patrimonial, que quizás una figura de una unión de hecho con caracteres especiales para este tipo de personas podría darle viabilidad a que, por ejemplo, una compañera que se encuentre con otra compañera, un compañero que viva con otro compañero, al momento de fallecer, pues el heredero principal pueda ser esa persona, pueda tener por lo menos derecho a la herencia de esa persona que ha convivido con él. Sobre todo si tiene hijos, que a los hijos no se les puede negar eso. Entonces, ese tipo de situaciones sí se deben de considerar. Hay una figura que no violenta el matrimonio para ese aspecto de protección de derechos, sí la hay. Sin violentar la figura del matrimonio. Ahora bien, cuando tratamos el tema del matrimonio es complicado, porque entonces nos metemos a posiciones religiosas. Entonces ahí, y eso lo ven más que todo cuando quieren adoptar. La adopción incluso actualmente se puede hacer por padres solteros. La cuestión ahí es más delicada porque ahí son menores y ahí es mucho más delicado porque la misma sociedad, ojo, que actualmente dice que el menor de edad cuando comete un delito no está en esa posición mental para decidir y que fue violentado y que el Estado incumplió y que esto y lo otro. Esa misma sociedad que dice que el menor de edad no se le puede violentar su derecho y debe ser juzgado como menor porque es menor y no puede tomar decisiones, le da ciertos privilegios. Esa misma sociedad dice que el menor sí puede elegir su propio sexo, puede decidir sobre su sexualidad y un montón de cosas más. Entonces, ¿a qué nos atenemos? ¿Sí puede o no puede? Puede para unas cosas, para otras no. ¿Y a qué depende? Entonces nos vamos al asunto de las comunidades LGBT
cuando quieren adoptar menores. ¿Será factible para la posición mental de un menor con una pareja de la comunidad LGBT? Y actualmente, ojo, ya no nos encontramos solo con eso, ahora nos encontramos con el grupo de mapas. Aquellos grupos que creen que las relaciones sexuales con menores es factible, que si el niño decide que sí, ellos pueden tener relaciones sexuales con el niño. Y diferentes situaciones muy complejas y que deben de analizarse a la lupa, no solo el derecho de la justicia, sino también de un montón de posiciones que a la larga le dan cabida a ese mundo de derecho. Recuérdense que lo que tenemos acá en la ley es norma muerta. El derecho al final es en la práctica. Cuando ponemos en práctica eso es derecho. Mientras tanto, es norma muerta. ¿Alguien más con otra duda? Ahí estamos entonces, jóvenes. Les deseo feliz noche, éxitos en su próxima clase. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias.